Durante esta semana vamos a estudiar el tema únicamente por gracia. Y hoy vamos a estudiar la gracia que justifica al pecador. Durante toda esta semana nos vamos a dar cuenta cómo la existencia de un Dios de amor puede ser real para nuestra vida. Y cómo esa existencia nos ha traído a nosotros la oportunidad de ser libres y salvos de la condenación del pecado. Y una de las cosas más difíciles de aceptar para el ser humano es entender que para salvarse no necesita otra cosa sino aceptar la salvación que el Señor ofrece. Los griegos eran muy especiales. Ellos eran politeístas, creían en muchos dioses y su Partenón estaba formado por dioses que tenían forma humana. Entre esos dioses, esto es mitología, es leyenda, no es real, pero nos va a servir para entender el tema de esta noche. Entre estos dioses estaba Hefesto. Hefesto era un dios que era dibujado cojo, o sea, él cojeaba, trabajaba como herrero en una cueva, en un volcán, y su rostro era dibujado como agrio, enojado, molesto, porque así había sido su vida. Su vida había sido tan desgraciada, su vida había sido tan dura que no había otra forma de poderlo representar. De niño era tan feo que cuando nació, su padre Zeus su madre lo lanzó desde el Olimpo y cayó en la tierra y por eso quedó patojo. O sea, su mamá y su papá lo despreciaron por feo. Y allá se fue a meter a la cueva de un volcán. Eso fue nada más el principio de toda su vida de tristeza, alejada de todos los demás dioses, todos los demás hermosos, y él feo, despreciado. Pero en una ocasión Hefesto le hizo un favor a su padre Zeus, y Zeus en agradecimiento le dio a Hefesto una esposa, porque Hefesto por feo no se había casado, y le dio como esposa a una de las diosas más hermosas que había en el Olimpo, a Afrodita. Pero la muchacha a Hefesto le salió algo así contentita y un día lo dejó, lo abandonó y se fue con otro. Así que imagínense ustedes la vida de aquel dios, de aquel hombre en esta leyenda. Había nacido feo, despreciado por sus padres, había quedado con problemas de movilidad, y de paso le había ido mal en el amor, traicionado por su esposa. Así que nadie se le acercaba a Hefesto, nadie hablaba con él sino solo de trabajo, por buscar favores. A veces en la vida a nosotros nos ha pasado como Hefesto. Hemos pasado por dificultades serias y la gente nos desprecia. Nos desprecia porque somos de un país diferente, porque tenemos una apariencia diferente, porque somos de un nivel económico diferente. Y nosotros no solo sentimos eso, sentimos más que eso. Nos sentimos solos, nos sentimos a veces traicionados, tristes, disgustados, y eso nos impide relacionarnos con otras personas. Eso le pasaba a Hefesto, hasta que un día Hefesto le pasó algo en su vida. Una diosa, le llamaban Caris, se llamaba Caris, la bellísima le decían, se acercó a Hefesto, se hizo su amiga y comenzó a mostrarle aprecio, amor, a pesar de lo que él era, a pesar de cómo era. Comenzó a tratarlo bien y Hefesto se sentía bien con el trato. En Hefesto no había nada bueno que Caris pudiese ver, simplemente lo amaba. Y algunos decían, ¿y esta por qué quiere a este hombre tan feo? ¿Y qué por qué esto aquí, por qué esto allá? Pero aquel amor era real y verdadero. Hefesto llegó a sentirse tan bien con Caris que cambió de ser amargo, agrio, comenzó a ser sonriente. Caris lo convenció de que hiciera las paces con su padre. La vida le cambió, se casó con Caris, tuvieron hijos y todo cambió. La vida de aquel hombre cambió gracias a Caris. Ahora dejen esa historia por ahí guardada y les quiero contar otra historia. Es la historia de un joven, su nombre Saulo. Él era originario de Tarsis. Déjenme decirles que esa historia de Hefesto era de los griegos y había sido inventada 500 años antes de que Saulo de Tarso existiera. Saulo
había nacido allí en Tarso, no había nacido en Jerusalén. Era judío, pero también era ciudadano romano. Posiblemente su padre era romano y eso lo hacía romano a Saulo. Era un muchacho muy inteligente. Él había aprendido muchos idiomas. Él hablaba el arameo, hablaba el griego, que eran idiomas comunes en ese entonces. Tan inteligente era que posiblemente en algún momento su madre decidió llevárselo a Jerusalén para que él estudiara en la universidad, en alguna universidad allí en Jerusalén. Saulo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1 y versículo 14. Abramos esta Biblia en Gálatas. Mire, él describe su vida y este muchacho se describe a sí mismo de la siguiente manera. En Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 1:14. Hablando Saulo de él, de cómo él era él. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. O sea, llegó a ser tan inteligente que rápidamente lo aceptaron en una de las 2 universidades que existían allí en Jerusalén. Él estudió en la Universidad de Hillel. Allí existían 2 carreras. Una carrera era filosofía y arte griega. Y la otra carrera era la Torá. Indiscutiblemente Pablo, un hombre muy celoso de sus tradiciones, conocedor del Dios del Antiguo Testamento, él decidió estudiar la Torá. Pero en esa universidad donde solamente habían 2 carreras, pues los grupos de los muchachos, usted podía ver que de repente Saulo escuchó algunas historias de los griegos. Entre esas historias, la historia de Caris. Posiblemente la pudo haber aprendido allí en la universidad. Saulo se graduó de la universidad y al ser muy inteligente, inmediatamente lo tomaron para ser parte del grupo de dirigentes de los judíos. En ese momento la iglesia cristiana apenas comenzaba a nacer y Saulo se convirtió en una herramienta poderosa. Persiguió a la iglesia por mucho tiempo. Mire, dice ahí siempre en Gálatas, en el capítulo 1, pero en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Sí, en eso se convirtió Saulo. Saulo se convirtió en un perseguidor. Uno de los crímenes más atroces que Saulo cometió fue haber sido testigo de la muerte de Esteban. Ser testigo no era simplemente estar viendo, él era partícipe. Las ropas de Esteban fueron puestas en sus manos. Él de esa manera estaba dando su beneplácito para que mataran a aquel hombre santo. Y Saulo vio cuando Esteban murió, pero cuando Esteban muere, algo cambia en Saulo. Porque Esteban murió con alegría, con gozo. Él pudo ver el cielo, pudo ver a Jesús. Murió en paz a pesar de pasar por aquella muerte atroz. Y entonces Saulo pensó, hay algo diferente en la vida. Sus principios fueron conmovidos, comenzó a pensar cómo cambiar. Pero aquel odio por la iglesia no se terminó. Pidió ir a Damasco. Con cartas lo mandaron para que él fuera a apresar hombres, mujeres, niños, todo cristiano, encarcelarlo y de ser posible matarlo si éste no se arrepentía de su crimen como cristiano. Pero camino a Damasco a Saulo le pasó algo. Iba en su caballo y una luz apareció, hizo que el caballo lo botara y Saulo cayó en el suelo ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchó en la voz, en la luz, Saulo. Saulo sabía quién era. Sabía que era Dios. Sabía que había llegado el momento de cambiar. Sabía que él tenía que continuar el trabajo que Esteban no había podido terminar por su muerte. Y entonces Saulo, humillado allá en el suelo, porque sentía dolor, sentía pena, sentía amargura, sentía angustia en ese momento por lo malo que había sido. Yo he conocido muchas personas en mi vida como evangelista que cuando uno les presenta la oportunidad de la salvación, ellos dicen, es que yo soy muy malo. Hermano, usted no sabe qué tan malo fui yo. No le puedo contar las cosas atroces que yo hice. A mí no me interesa.
El Señor la sabe, pero a pesar de eso te ama y te llama. Avergonzado, Saulo pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Y Dios le dio las indicaciones. Lo mandó a Damasco y le dijo que fuera a un lugar y ahí llamara a un discípulo que el Señor tenía preparado, a Ananías. Llevaron a Saulo y Saulo estaba en una casa. Había quedado ciego de aquel evento. No podía ver. Y estaba ahí Saulo. Nosotros podemos imaginarnos a Saulo sentado en un cuarto a oscuras completamente porque él no miraba, pensando, meditando en todo lo malo que él había sido. Qué terrible su vida, cuán equivocado había estado. El orgullo lo había consumido y no le había permitido ver la paz y la salvación en Cristo Jesús. Qué vergüenza sentía con los cristianos, con aquellos que por su culpa habían fallecido, con aquellos que habían sido encarcelados. ¡Qué vergüenza! Y ahora Dios lo está mandando con uno de esos cristianos. Pensando quizás todo eso, Saulo escuchó que abrieron la puerta y entró un discípulo. El libro de Hechos, el capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Busquemos en la palabra del Señor. Hechos 9, el versículo 17. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa. Y miren cómo dice: y poniendo su mano, y poniendo sobre él las manos. Imaginémonos, ahí está Saulo sentado, ciego, avergonzado. Y Ananías llega y le pone la mano en su hombro. ¿Y cómo le dice? Hermano Saulo. No, dijo Saulo, yo no merezco que me llamen hermano. Yo he sido malo, los he perseguido, los he matado. He sido terrible. Pero Ananías le dice: hermano Saulo. Es que Dios, cuando nos llama, no le interesa, no le importa lo terrible como pecador que hemos sido en nuestra vida. Asesinos, mentirosos, adúlteros, a Él no le interesa eso. Porque Él no llega a nosotros para condenarnos. Él llega a nosotros para ofrecernos salvación. Y se presentó a Saulo para ofrecerle salvación. Le dijo a Ananías: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No lo podía creer. Dios había sido tan bueno con él. ¿Qué de bueno tenía Saulo en su vida que merecía el beneplácito del Señor? No lo entendía. Él, como judío, había aprendido que las cosas se ganaban por obediencia, que el cielo se ganaba siendo bueno, ayunando, orando, haciendo buenas obras. Eso le habían enseñado, que como fariseo debía ganarse la salvación. Y ahora el Señor le dice: te regalo la salvación. No tienes que darme nada. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Primera Timoteo, el capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor. Así se describe Saulo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Habiendo sido malo, fui recibido a misericordia. Saulo, ahora siendo Pablo ya bautizado, entregado al Señor, entiende que la salvación no es por obra, que la salvación no se obtiene por hacer buenas cosas, por ser bueno, que la salvación el Señor la da. Sus misericordias son nuevas cada mañana para el ser humano. Tiempo después, Pablo se convirtió en escritor. Una gran cantidad de libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él como cartas. Y Pablo quería
Cuando le escribió a Timoteo, y así muchas otras cartas que escribió, él quería encontrar una palabra que describiera lo que Dios había hecho por él. Lo había salvado sin él merecerlo. Le había dado la salvación sin él habérsela ganado. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra podía ser? Y entonces Pablo se acordó de su vida de universitario, cuando estudiaba en la escuela de Gamaliel y que estaba escuchando historias de los griegos. Se acordó de la historia que yo les conté al principio, posiblemente la historia de Hefesto. Pero no se acordó simplemente de Hefesto. Pablo decía, ¿cómo se llamaba la señora, la que fue esposa de Hefesto? ¿Cómo? Ah, dijo él, Caris. Caris fue tan buena gente con Hefesto. Hefesto era feo y malo y ella lo quiso así. Caris, esa era la palabra. ¿Sabes tú qué significa caris? Caris es una palabra griega que en español significa gracia. Y esa es la palabra que el apóstol Pablo usa en sus escritos para hablar de la gracia. Caris. Y así lo dice en el verso 14 de 1 Timoteo 1, siguiente la lectura. Pero la gracia, pero la caris de nuestro Señor fue abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Eso es, mis queridos hermanos y amigos, es la gracia del Señor la que viene a nosotros y nos salva. No hay nada bueno en nosotros. El Señor nos justifica porque nos ama. Así como somos feos del pecado, deformados por la maldad, el Señor nos ama. No mira la maldad en nosotros, sino el ser humano salvo que nosotros podemos llegar a ser. Así escribió en el verso 16. Pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Toda su clemencia, eso le mostró el Señor a Saulo. Así me transformó el Señor, dice ahora Pablo. Me cambió, no porque fuera bueno, sino porque Él simplemente me amara. Y en Efesios, en el capítulo 2, en Efesios el capítulo 2 y el versículo 8. Mire cómo describe Pablo, mis queridos hermanos, el aceptar la salvación que el Señor nos da. Efesios 2:8 dice, y 9, porque por gracia, por caris, dice Pablo, sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por lo bueno que somos, ¿podemos ganar la salvación? Miren, quiero dejar un punto claro, porque toda la semana vamos a hablar por gracia, porque la salvación únicamente es por gracia. Hermano, o sea que las obras tienen su parte en nuestra vida como cristianos, pero las obras no tienen poder salvífico, no nos pueden salvar. Y esto lo hablo no solo para nuestros amigos, sino para nuestros hermanos. Entender que no importa cuántos mandamientos yo guarde, cuántas buenas obras yo haga, cuánto bien haga ahorita en la pandemia, que si voy a regalar plasma para que otro se sane, eso no me ayuda a mí para mi salvación. Pues seamos buena gente para ganarnos el cielo. No, el cielo no se gana. Esto no es una competencia. Esto no es un concurso, no es la lotería. Es el Señor acercándose a nosotros amantemente, muriendo en una cruz para que pudiésemos ser salvos. Porque por gracia, dice el Señor, sois salvos. No lo olviden. Por medio de la fe, aclara el apóstol, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de parte de Dios. Y finaliza sellando la frase, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos únicamente por gracia. La gracia de Cristo este día quiere redimirte, mi querido amigo. ¿Has estado estudiando la Biblia? ¿Has pasado por situaciones difíciles? Los hermanos te han invitado, has escuchado del Señor. Hoy el Señor te llama y te dice, hijo, aquí está mi gracia. Acéptala. Es un regalo. Mis hermanos, cuando alguien nos regala algo, nosotros no es que lo hemos ganado. Las personas que nos aman y nos aprecian nos dan obsequios. Y lo único que tenemos que es extender las manos y recibir ese obsequio.
únicamente es decir muchas gracias. Quiero contarte una historia. Se encuentra en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5. Vamos al Evangelio de San Marcos, el capítulo 5. Pero antes quiero, porque esta historia es como la continuación de una primera parte. En el capítulo 4, del verso 35 al 41, quiero hacer referencia a esa historia breve. Jesús había estado predicando todo el día porque Jesús es incansable, a veces no comía, no dormía, no satisfacía sus necesidades físicas con tal de transmitir el evangelio a los que lo necesitaban. Ese espíritu necesitamos nosotros ahora en día, darlo todo porque el evangelio sea predicado. Y a veces Jesús se olvidaba de sí mismo hasta que su cuerpo ya no aguantaba. En una de esas ocasiones les pidió a los discípulos ir al otro lado del lago donde habían estado predicando. Y mientras los discípulos preparaban el barquito, por lo menos 5 o 6 de los discípulos eran expertos navegantes en aquel lago, eran pescadores. Y mientras preparaban el barquito, Jesús se durmió. Cuando ya todo estaba listo, los discípulos tomaron a Jesús casi chineado y lo subieron al botecito y comenzaron a ir por aquel lago. Un lago tranquilo, pero de repente una tormenta se levantó inesperadamente. Los discípulos no pudieron detectar de dónde había aparecido aquella tormenta. Y aquella tormenta comenzó a mover el barco de un lado para otro y parecía que se hundía. En ese instante, cuando parecía que todo estaba perdido, los discípulos se acordaron de Jesús y lo fueron a despertar porque Jesús seguía dormido, increíble. En medio de todo aquel sangoloteo, Jesús seguía todavía dormido. Y le dicen: Señor, Señor, sálvanos, que nos hundimos, aquí nos morimos ya. Sentían la muerte encima. A veces hemos pasado así. ¿No has pasado tú por tormentas que has sentido que has estado a punto de morir, que tu vida ha estado a punto de terminar? Quizás te sientes así en este momento. Sálvanos, Señor, sálvanos. Es todo lo que hay que decir. Y Jesús se levantó tranquilamente, se puso a una orilla del botecito y no le importó el viento, nada. Y simplemente dijo: calla, enmudece. Y la tormenta terminó. Vino una gran calma. Es increíble. Jesús tiene el poder de calmar las tormentas de tu vida. Él quiere hacerlo. Hoy quiere hacerlo. Muchos otros botes seguían el bote de los discípulos donde iba Jesús. Y cuando todo se calmó, muchos dijeron: ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Posiblemente Pedro sale. Ese Jesús está con nosotros, tiene superpoderes. No se metan con nosotros. Siguió su viaje. Y en la mañana llegaron a Gadar. Ahí en el capítulo 5 está la historia que queremos compartir. Dice el verso 2: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a ese encuentro de los sepulcros un hombre endemoniado. Aparentemente el lugar donde llegaron había cerca un cementerio. Y en ese cementerio había un monstruo. ¿Sí? La descripción que leemos más adelante es así. Era un hombre, hermanos. Era un hombre que tenía miles de demonios adentro. El cabello le había crecido, las uñas le habían crecido. La gente a veces para controlarlo lo amarraba, pero era tanta la fuerza que él reventaba las cadenas, reventaba los grilletes. Tenía heridas en su cuerpo, no podía hablar. Era ver un monstruo. Y cuando Jesús pone su pie en el suelo, aquel monstruo vio a Jesús de lejos. Tú estás viendo a Jesús de lejos ahora. Pero ¿sabes qué? Jesús ya te miró. Tú entiendes que Jesús puede salvarte. Tú comprendes que tiene el poder para hacerlo, pero como aquel monstruo no sabes qué decir. Y aquel hombre, aquella bestia, sale de los sepulcros, corre hacia Jesús. Los discípulos tiemblan de miedo, se apartan del Señor, pero el Señor permanece ahí sin moverse, porque al Señor tu vida no le da temor.
lo malo que eres, lo malo que somos, a Él no le da temor, no le da asco. Él está ahí, listo, esperándonos. Dice el verso 3 que tenía su morada en los sepulcros y nadie le podía atar, ni aún con cadena. El verso 6 dice, y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. ¿Qué hizo correr a ese hombre hacia Jesús? ¿Lo quería matar? No. Nos damos cuenta por muchos relatos que los demonios sabían que ellos no podían matar a Jesús. Así que no fueron los demonios los que hicieron que el hombre fuese a Jesús. Es más, los demonios cuando hubiesen visto a Jesús, lo que ellos hubieran hecho era correr en sentido contrario. Pero en un momento quizás los demonios estaban dormidos. Y en ese momento el endemoniado, cuando ve a Jesús, sintió en sus adentros que los demonios temblaron. Nada había hecho temblar a los demonios, nada. Pero allí estaba uno que los había hecho temblar. Por eso el endemoniado corrió hacia Jesús. Quería pedirle auxilio, se tira de rodillas y estando ahí a punto de decir, no pudo decirlo. Los demonios ahogaron su voz. Ah, mi hermano, mi amigo, pero Jesús conoce tu pecado, tu arrepentimiento y conoce el grito de auxilio de tu corazón. Escuchó el grito de auxilio del endemoniado, aquel que le decía, sálvame. Y la palabra del Señor dice que después de una conversación que tuvieron Jesús con los endemoniados, con los demonios, porque aquel hombre tenía muchos demonios dentro de él, verso 15, dice la palabra del Señor, verso 9, le preguntó el Señor a los demonios, ¿cómo te llamas? Y ellos respondieron, Legión. Eran miles, hermano. Y la palabra de Dios dice, y le rogaron mucho que no les enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Jesús liberó al endemoniado. Y hoy este día Jesús quiere liberarte a ti, porque la gracia es lo que el Señor quiere ofrecerte. Esta noche el Señor quiere cambiar tu vida. Mira, me encanta, ya al final en el verso 15, cuando dice, viniendo a Jesús, y ven el que había estado atormentado por el demonio, porque ya no lo estaba, ahora estaba libre, y que había tenido la legión. Aquí hay tres cosas que son importantes. Es lo que el Señor hoy quiere hacer contigo. Tres cosas. Mira, primero, el Señor dice así, lo vieron al endemoniado sentado. Él trae paz y sosiego. El endemoniado antes no había podido estar sentado y hoy estaba sentado. Lo vieron ahí sentado, tranquilo, no de un lado para otro. ¿Quieres tranquilidad para tu vida? ¿Quieres paz? Deja que la gracia llegue, deja que Jesús actúe. Lo vieron sentado. ¿Qué más dice? Y lo vieron vestido, su vergüenza había sido cubierta, porque cuando la gracia llega a ti, cuando Jesús llega a ti, tu vergüenza es cubierta, tus pecados son borrados, tu injusticia es cubierta por la justicia de Cristo Jesús. Y por último, dice, y en juicio cabal.
Tanto era el cambio que vieron en aquel hombre que la gente tuvo miedo, no lo podían creer. Eso es lo que quiere hacer Jesús contigo. Por eso esta semana aprenderemos sobre la gracia de Cristo Jesús, sobre el poder que el Señor tiene para cambiarnos. Pero esta noche yo te invito, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, yo les invito a que nos aferremos a esa gracia. Permitamos que esta semana el Espíritu Santo actúe en nosotros. ¿Necesitas paz? ¿Necesitas tranquilidad? Yo esta noche quiero orar por ti. En este momento quiero hacer una oración. No importa que esté una pantalla entre tú y yo, no importa. Voy a orar por ti. Y si tú crees que el Señor puede actuar en tu vida, como lo hizo con el endemoniado, te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Cuéntale al Señor tu vida, preséntale tus problemas, entrégale tus tormentas, tus demonios y acepta la gracia que Él hoy te da. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias porque moriste en una cruz por nosotros, porque nos aceptas a pesar de nuestro pecado, de lo horrible que es nuestra vida. Tú nos abrazas y nos das perdón. Yo te pido en este momento por mis amigos que están escuchando a través del internet, Señor, en este momento. Ellos están atentos a este tema. Te pido, Padre, que tú puedas actuar en sus vidas, que ellos puedan ver tu gracia y darse cuenta que no hay nada bueno en nosotros. Que tú nos das la salvación únicamente por tu gracia. No la merecemos, pero tú nos la regalas. Por favor, permite que todos los que estamos escuchando en este momento, los que participamos de esta oración, podamos abrazar esa gracia. Ven y cámbianos. Calmaste aquella tormenta en el mar de Galilea. Cambiaste a Saulo y cambiaste a ese endemoniado. Por favor, ven y cámbianos, Padre. Queremos tener una vida mejor. Queremos tener una vida en ti. Gracias porque escuchas nuestra oración y permítenos mañana estar pendientes y atentos, Padre, también a esta campaña. Gracias por todo. En Jesús lo pedimos, buen Señor. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, queridos hermanos y amigos.